buenas noches amigos de CRISPR Racing Media, aquí nuevamente platicando del deporte uno de los deportes más apasionantes del mundo del automovilismo, con nuestro querido especialista y gran amigo Cristian Salazar. Cristian, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Pues gusto saludarte. Con el cierre de la carrera ya se termina el calendario de Fórmula 1, de un año atípico, de un año muy complicado, pero al mismo tiempo de un año esperanzador porque no se detuvo el campeonato y hubo grandes momentos. Hubo, para nosotros sobre todo que apoyamos a Checo, pues hubo momentos maravillosos. Yo creo que fue su mejor año, paradójicamente a la situación del 2020, porque se vivió de todo. Y bueno, pues a pesar de que se cierra esta temporada, Fer, estamos a nada de arrancar el siguiente año. Entonces va a ser unas vacaciones muy cortas. De hecho, ya están probando los nuevos autos en Abu Dhabi. Ya hicieron los primeros test para poder iniciar la campaña 2021 en enero. En los cuales Fernando Alonso ha dado unos pasos. Así es. Hubo bastante controversia porque Renault solicitó si lo dejaban probar ya el auto y bueno, siempre hay estas condiciones de que si es justo o injusto, pero ya por ahí Fernando Alonso está de regreso. Yo creo que esto le viene bien a la Fórmula 1. Alonso es un pilotazo, ya lo ha demostrado. Fíjate que corrió las 500 millas de Indianápolis hace 2 años y le pasó lo mismo que a Checo, se le rompió el auto en las 500 millas, pero iba en cuarto lugar cuando se rompió, ya iba en un lugar interesante. Y si yo tengo totalmente la certeza de que si no se hubiera roto el motor, hubiera obtenido un lugar importante o por lo menos hubiera estado en el podio. Pues se espera que su regreso sea, aparte de triunfal, sirva todavía para impulsar más en el próximo año el deporte del automovilismo, en este caso la Fórmula 1, que como bien dices fue un año atípico, fue un año pues, complicado, está cerrando pues, con números todavía un poquito más preocupantes, pero hay un contraste, están los números preocupantes, ya tenemos por ahí la vacuna aplicada en algunos países, aquí esperemos que me llegue rápido y a nosotros que nos toque en abril, pues a seguirnos cuidando. Así es, a seguirnos cuidando. Es el llamado que hacemos. Pues Cristian, con todo esto que fue el año tan difícil, como bien comentas, Checo el cuarto lugar en el campeonato de pilotos, sin correr algunas carreras, primero por COVID y otras por los percances. ¿Qué hubiera sido si Checo sano, si hubiera sido un 2020 normal? ¿Cómo hubieras proyectado, cómo proyectarías este año si hubiera sido Checo? Bueno, independientemente de los primeros contratiempos que tuvo Checo, yo creo que a pesar de lo que ha ocurrido y hemos visto, lo que más demostró dentro del año fue consistencia. Es decir, donde las carreras el auto fue confiable, donde no tuvo algún percance, pues él demostró ya su madurez como piloto, su paciencia y su gallardía, pues tuvo momentos muy emocionantes al estar rebasando a pilotos muy importantes. Yo pienso, ¿verdad? Ya retrospectiva, bueno, pues tuvo la mala suerte del COVID, tuvo una carrera que le pasó de todo, negativamente. Me acuerdo que él también tuvo error cuando entró a los pits. Tuvo varios percances. Y finalmente cerramos esta última carrera con el motor roto. Yo te comentaba en el Twitter, al filo de las emociones, que me daba bastante coraje porque más que entender que fue una conspiración para Checo, lo que se entiende es que no hubo el cuidado debido. Si bien es cierto que te puede estallar el motor, porque ya lo hemos dicho en otros programas, los fierros no tienen palabra, que te estallen 2 motores y aparte motores Mercedes, entonces te pone a dudar
Sí, claro. Si hay algo que no se hizo bien, algo que no se cuidó, etcétera, etcétera. Reitero, nos debemos alejar de esa parte del sospechosismo, de la conspiración. La verdad es que no fue así. La verdad es que el equipo Racing Point tiene unos altibajos muy fuertes. Muy marcados. Por un lado tiene el primer y el tercer lugar en un gran premio y al otro premio los dos autos prácticamente quedan fuera o sin posibilidad de competir. Uno por romperse el motor y otro por no tener potencia o no tener las condiciones para poder competir, como fue el caso de Lance Stroll. Entonces eso te habla de una inconsistencia como equipo. Si tú quieres trascender en este deporte, bueno, debes mantener cierta consistencia. Te quiero decir, Fer, que sí, yo sí, por Checo, le tengo un eh, cierto aprecio al equipo de Racing Point, porque este equipo viene de tener unas transformaciones eh, interesantes y que yo creo que rescató a Checo y le dieron la oportunidad cuando tuvo su tropiezo en McLaren. Ese tropiezo de McLaren era más, era un momento más grave, si se le puede decir así, porque sí estuvo a punto Checo de no tener asiento. Y en ese momento el no tener asiento era porque no había demostrado las condiciones que tenía como piloto. Entonces, por eso digo que grave en ese sentido de su carrera. Y cuando le abren la puerta, cuando Vilay Maya, este empresario indio, hindú, cualquiera de las dos adjetivos, ahí ustedes me corregirán, este, este parlamentario también creo que trabaja en el parlamento hindú, le dio la oportunidad de subirse al entonces Force India, pues desde ahí hubo un crecimiento de la escudería realmente, porque era maravilloso ver cómo un auto que no es de marca, es decir, que compra piezas fuera de, que no es un equipo grande, sino es un equipo pequeño, en el sentido de que no tiene las grandes instalaciones ni los desarrollos de los demás equipos de marca. Bueno, pues era maravilloso ver cómo rebasaban a los Ferraris, cómo rebasaban a los Renault, cómo rebasaban estos equipos que sí tienen esta infraestructura. Por eso le tengo como un cierto aprecio. Y además porque la historia de Force India viene de atrás, incluso viene de la propia escudería, esta escudería de Eddie Irvan, que era la escudería Mugen Honda, y luego que se transformó, de tal manera que hay un cierto aprecio por la escudería ahora que Checo finaliza, ¿no? Obviamente este Racing Point no es el Force India con el que inició, pero bueno, pues esto habla de una evolución del coche, esto habla de una evolución de la empresa, por eso era triste que entraran en crisis económica, iban a desaparecer, y que Checo, por cierto, ahí ayudó a que se pudiera realizar esta venta de Force India para que la comprara Lawrence Stroll, este empresario de las bolsas, no sé si lo ubicas, de Michael Kors, de Coach, este millonario Sí, pues sí, canadiense, baratísimo, por este, cierto. que además está en todo el mundo, pues evidentemente, eh, pues ayudó mucho a que se convirtiera en lo que es hoy esta escudería, ¿no? Sí, Algo muy valioso. le dio el empujoncito a la marca para reposicionarse un poquito más y que fuera atractivo para el inversionista, ¿no? Y Así es. ahí el resultado. Yo creo que Force India, sí, al calor del momento, de la frustración que sentimos varios, y yo creo que la gran mayoría de los aficionados mexicanos, nos le fuimos con todo a Racing Bull, ¿no? Me llama conspiración, sospechas. Pero entendemos que fue un error y punto, ¿no? O sea, así como que tuvo Mercedes en las otras carreras, fue un error y punto. Y el hecho es de que el Checo se va con un nivel impresionante. Yo creo que se va a la cúspide de su carrera de Racing Point. Y pues, los comentaristas lo decían, o sea, es increíble que no tenga auto para el próximo Sí, año.
Sí, te digo, esta escudería de Racing Point viene de la escudería Jordan. No sé si la recuerdas porque era un auto amarillo de Eddie Jordan. Y esta escudería, bueno, pues siempre se ha mantenido como la ves, entre el cuarto y el tercer lugar, pero lo bonito es que esta escudería, digamos, es puro talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí entiendes a veces estos altibajos porque no tienen toda esta infraestructura que pueden tener los grandes equipos, pero sin duda, pues uno ya cuando pasa la carrera, cuando ya se te bajan las emociones y el coraje y la frustración, pues qué bueno que un mexicano, qué bueno que Checo contribuyó al desarrollo de esta escudería, que el año que viene se vuelve a transformar y deja de ser Racing Point para convertirse en Aston Martin. Va a dejar de existir la Pantera Rosa porque se van a convertir en autos verdes, que es el color de Aston Martin. Por eso yo ponía ahí en uno de los twitters que nos despedíamos de la Pantera Rosa, del querido, que le decían también a lo largo de la temporada, pues, que le decían el Mercedes Rosa por burla de que recogían el auto anterior de los Mercedes y lo podían a competir. De hecho, hubo un meme muy comentado cuando están haciendo las donas al final, Hamilton y Valtteri Bottas, decían que Lawrence Stroll lo estaba mandando la grúa para llevárselos a su fábrica porque es el motor del año anterior. De tal manera que es muy bonito que lo que pasó Checo estas temporadas y la verdad que nos deja satisfechos a todos con este rendimiento. Satisfechos, contentos y esperanzadores a que Sergio, como él dijo en la conferencia que tuvo, un poquito desorganizada su conferencia, pues no está en mis manos, ¿no? Yo siento, tengo una corazonada que Checo se va a sentar en Red Bull el próximo año. Tengo esa corazonada porque pues, los empresarios no son tontos, por eso tienen el dinero que tienen, por eso tienen los monstruos, los imperios que tienen, ¿no? Y es como si, equiparándolo con el béisbol, al pitcher Cy Young, que no tiene contrato el otro año, ¿no? O el líder goleador de la Bundesliga, de la Liga Española. Es un buen producto, es top 5 de pilotos, top 5, y aún con esas carreras que estuvo, le sacó 26 puntos, ¿no? A Ricardo. Sí, sí, sí. Es un buen margen, ¿no? Al final Sí, de cuentas, claro. la victoria de hace 2 semanas que le dio ese margen. Es que bueno, qué gusto, qué orgullo se siente, Sí. como bien dices, que Bueno, un además mexicano. déjame decirte, Fer, otra cosa que le ha aportado Checo a Racing Point es el campeonato de pilotos, no solo esta temporada, sino las temporadas pasadas. Pero ¿qué quiere decir esto? Pues que le ha dejado dinero, porque el quedar, no es lo mismo quedar en tercer lugar que en cuarto lugar, porque las ganancias de la Fórmula 1 se reparten en función del puesto que ocupes en el campeonato de constructores. Y quiero decirte que Checo a lo largo de estos años, de estos 7 años que ha estado en esta escudería, les ha dejado un muy buen rendimiento. Y era lo que te decía, Fer, es hora de hacer valer las cosas. ¿Qué tiene Checo a su favor, digamos, en términos económicos con respecto del asiento en Red Bull? Uno, los patrocinadores, sí, pero también la participación de Checo y lo que representa para efectos del desarrollo del Gran Premio de México. Sin duda no sería lo mismo con Checos y sin Checo. Y perdón, pero que me disculpen, pero el Gran Premio de México deja tanto dinero o más dinero que o cualquier otro gran premio en el mundo. Ningún otro autódromo tiene un estadio como el Foro Sol, que ha sido una revolución en términos de la Fórmula 1. No tiene el nivel de entradas que tiene el Gran Premio de México, y eso lo pudimos constatar en las temporadas previas en Europa, donde incluso ya había grandes premios sin gente. Muchos de los grandes premios en Asia se tuvieron que cancelar y se tuvieron que suspender porque la gente no iba.
Y si tú comparas eso y la fiesta que se vive en México, el número de asistentes que acuden en los 3 días que dura el Gran Premio, todo lo que hay alrededor de consumo, me refiero a alimentos, me refiero Sí, a no, no, no. me refiero a todo el movimiento que hay de hoteles, de aviones, de transporte. Yo, déjame decirte que somos tan competitivos como el que más. Entonces es momento de hacer valer todas estas cosas, no solo porque Checo tenga un asiento, sino por decirle al mundo que nosotros somos como sociedad buenos para hacer negocio y estamos a la altura de estos grandes eventos. Fíjate que hace un par de años, no recuerdo cuál año fue, me tocó regresar de un viaje de Monterrey, de un partido de Pumas, precisamente, el domingo del Gran Premio de México. Se me fue el avión, honestamente, pues vamos en el taxi, y el grandísimo error de meterse ahí por la ciudad deportiva. Imagínate, un caos, o sea, yo nada más recuerdo ese caos cuando fue el concierto de Madonna, ahí en Forza, cuando Madonna Forza. Yo me recuerdo ese caos, digo, Pablo, infinidad de conciertos, pero un caos tremendo. O sea, fue un trayecto de, creo que fueron 2 horas para salir de, pues como dices, la venta de, hasta los viene, ¿no? O sea, tantas cosas que involucra, tanta mercancía, que lo vuelvo a repetir, ¿no? La gente de Fórmula 1 pues por algo tiene un producto tan rentable como es esa marca Fórmula 1. No creo que se vayan a deshacer, le vayan a tomar en cuenta un piloto el arrastre de Checo. Y sobre todo en los resultados, porque los resultados es dinero. Tú imagínate que desde que el Gran Premio de México regresó a la Fórmula 1, nos otorgaron los 5 mejores premios de esas 5 temporadas. Eso no te lo regala nadie, estamos hablando de organización, de marketing, de ventas, de toda una serie de cosas de la cual nos debemos de sentir orgullosos, de verdad, más allá del espectáculo, que desde luego pues, es lo que nos tiene aquí. Todo lo que nosotros trabajamos alrededor de estas cosas nos tiene que impulsar, nos tiene que hacer sentirnos orgullosos como país, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad para recibir a los turistas, para generar cosas, generar innovación. Es un evento que trae periodistas de todo el mundo, es un evento que trae mercancía de todo el mundo. Entonces realmente yo creo, o es mi visión y mi punto de vista, o a lo mejor me gana la pasión, pero yo sí creo que México puede ser un país que esté siempre organizando este tipo de eventos a nivel mundial. Y yo quiero ver a México ahí, en esos escenarios mundiales, Fer, porque hay que decirle, hay que comentar y ser sinceros. A veces creemos que México es más de lo que pensamos en el mundo y la verdad es que no, nos falta mucha proyección. Más como fíjate que hace unos años me tocó precisamente en un gran premio, estaba trabajando ahí en una institución educativa ahí por el rumbo de Santa Fe, que estuvo uno de los pilotos que fue Sebastián Vettel de una conferencia. O sea, fue un evento caos, la gente nosotros complicaron, pero y recuerdo que también una situación muy sui generis, muy chistosa, que creo que sí fue Lewis Hamilton que se subió a la reina a luchar ahí. Sí, claro, claro, Y ahí que se se fue a la daba Arena México. las Claro, por vueltas supuesto. y se veía a Lewis Hamilton como niño, ¿no? Yo creo que somos un país bien querendón, bien amistoso, que nos gusta todo. O sea, hay mundial de canicas, llega el mexicano y toda la raza estamos Sí. ahí en Bueno, mundial de adelante, adelante. yo asistí al Zócalo cuando tuvo su presentación ahí el equipo Red Bull. Si no mal recuerdas ese evento, estuvo Daniel Ricciardo y Carlitos Sainz Jr. Y imagínate a los Red Bull dándole vueltas al Zócalo y en la avenida 5 de noviembre, pues era fabuloso el Zócalo, llenísimo. Y también acudí
cuando Esteban Gutiérrez corrió el Ferrari en Reforma. Y también Reforma estaba llenísima. Es decir, somos una metrópoli valga la redundancia, somos una capital mundial también, pero sí debemos reforzar esta identidad, sí debemos, como tú dices, estas cuestiones que a la gente le gustan. Tú ves en la Arena México, si ya no hemos podido ir tristemente por esta situación, pero cada 8 días la Arena México se llena de mucho extranjero, ¿eh? Sí, fíjate que yo hace algunos años trabajando con mi querido amigo Jorge Campos, surfer, administramos torterías, ya estábamos precisamente ahí en una sucursal ahí al ladito del Chapultepec. Hice muy buena relación con la gente de la arena y muchas. Recuerdo una ocasión que hubo una lucha de el santo contra el negro Casos, máscara contra cabellera, impresionante el movimiento, y la lucha libre es un espectáculo bárbaro. Yo no soy muy seguidor, pero soy fanático del santo, ahí tengo mi máscara, por ahí cada año por cuestiones de una empresa de servicio de traslado de valores vamos a una sesión de la arena y es algo maravilloso, ¿no? Y si lo conjuntamos todo, yo creo que México es de los pocos países que lo que venga funciona. Así es. De lo Y que más de venga, este tipo de eventos. sí, de lo que venga funciona. Pues ves la NBA, no sería la NFL como los No, Patriotas. maravilloso. Déjame comentarte, ahorita que lo tocas, con cierta tristeza y recuerdos, yo fui al juego de la NFL de los Jefes de Kansas contra eh, los Chargers. No me acuerdo si ya estaban en Los Ángeles o todavía eran de San Diego, estaban mudando. Fue el año pasado, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Fui invitado por el contador Jorge Orobio, que recientemente falleció. No, eso al contador. Por eso te digo, lo recuerdo con gusto, pero con cierta tristeza por el contador. Pero pues fue impresionante la logística, la organización. Es un estadio de NFL, o sea, sin más ni más ni menos, ¿no? A lo mejor no es el estadio más moderno del mundo ya, el Azteca, pero sigue siendo un escenario donde perfectamente puedes organizar este tipo de eventos, ¿no? No, y es un estadio que donde te pares das bien, donde te Así, pares, donde te sientes. O así sea, es. a diferencia de otros estadios que no tienen, como tú dices, la modernidad, las instalaciones, pero pues ¿quién mete tantas personas? Hace poco estaba viendo una entrevista a Julio César Chávez, campeón admiradísimo, Julio César Chávez, metió 120, 130 mil personas en una pelea de box, ¿no? Pues es impresionante. Y ojalá la Fórmula 1, Red Bull, yo creo, yo sí confío en que ya está firmado Sergio. Yo también tengo la corazonada, pero fíjate qué interesante, en un deporte donde lo que más influye es el conocimiento científico, como es el desarrollo de los motores, te tienes que guiar también por corazonadas porque hay cosas que no están como ocultas, como me parece que yo también tengo una buena corazonada, Fer, ojalá y se dé, y si no, bueno, eh, seguiremos siguiendo la Fórmula 1. Sí, porque es un deporte muy apasionante, como te Sí, decimos, donde hay un mexicano, pues hay un de polo acuático. Del próximo año vienen muy buenos eventos, ¿no? Viene un Pumísima distinguido que lo va a conocer Juan Carlos Cabrera y Carnalazo, el Chiquilín, octavo lugar en el remo en los Juegos Olímpicos de Río. Viene bien posicionado atleta en la Secretaría de Marina. Viene bien posicionado Chiquilín, ya lo tenemos aquí en el canal. Buenos eventos, ¿no? pues ojalá y la pandemia nos permita seguir vivos, mi querido Fer, que es lo más importante. Sí, mira, yo confío, digo, yo sé que pues no está ni siquiera en nosotros, ¿no? Porque por más que nos podemos tener una complicación, pero creo que ahí vamos, ya resistimos casi Ahí un año. vamos a estirones y jalones, pero ahí vamos. Y ojalá el deseo de este fin de año para todos es que esto pase. Yo lo vuelvo a reiterar, te lo comento. Yo creo
por lo menos yo, de todo lo que he vivido, esto ha sido lo más feo. Me tocó el temblor del 85, me tocaron algunos otros terremotos. Me acuerdo incluso, Fer, de la explosión de San Juan Izhuatepec, estaba yo muy chavito, Años, a fíjate, principios de los 80s. un cumpleaños mío. Y ha habido varios huracanes que han sido, bueno, que han provocado muchos daños. Es decir, yo le doy vueltas al asunto, pero esto, como la pandemia, es lo más horroroso porque te lleva a una situación primero de miedo por el contagio y después de parálisis, porque pareciera ser que no puedes hacer nada, ¿no? Mira, a mí también me ha tocado, como tú bien dices, el 85, vivo en la probablemente no teníamos la conciencia de una tragedia. Vivimos ciertas cosas, pues, ya te conté, hay muchas cosas que me tocó en el 85, es como dices, terremotos, la pandemia de influenza, que no la sentimos hasta que fueron un mes, no sé, el terremoto 2017 que sí, la anémica, yo lo voy a traer el cover de tu, lo guardo con mucho cariño, te lo muestro porque quedó de los rescates, de haber participado ayer en el familiar de cierto, quedó el casco, unos recuerdos muy complicados, hay gente de Israel, ay, los marinos, con mucha gente, fallecimientos familiares, de amigos, no el año pasado que falleció mi madre, que no puede haber en pero pues entendemos que es la vida y está en nosotros cuidarnos, seguir adelante y esperar que esto pase para que pues, podamos seguir con nuestra vida acomodándolo a las nuevas circunstancias. Creo que de lo poco que ha hecho, de lo poco inteligente que ha hecho el actual gobierno federal, la nueva normalidad que nos permite estar sanos a la mayoría de los que nos conocemos, que nos queremos, que nos estimamos, que hemos convivido tantos años juntos, que nos conocemos ya en la plática de la semana pasada. Entonces, ojalá todos estén bien y que los que vayan a estar o vayamos a estar estén con salud para disfrutar este deporte, ver campeón a nuestros clubes de Atlanta, a nuestros clubes de Seúl, a nuestros clubes de soccer que quedaron un pasito el domingo y que estemos con salud. Así es. Y ver a Checo ganar el Gran Premio de México. Pues ojalá y sobre todo que se suba a Red Bull, ¿no? Porque ese es un equipo grande. Y Checo no tuvo el tiempo necesario para demostrar en un equipo grande que tiene esta capacidad. Y esto se lo permitió la escudería actual, pero yo estoy seguro que si le sueltan el Red Bull, va a dar mucho de qué hablar Checo, ¿eh? Sí, confiamos porque todo en el deporte y en la vida es un proceso. Lamentablemente, como aficionados, como empresarios, lo entendemos por los empresarios porque arriesgan su patrimonio. Así es. En muchos casos, ¿no? Y tienes que tomar una decisión porque dinero es dinero y el dinero que pierdes es dinero que no tiene tu familia. Como aficionado, pues nos desesperamos, ¿no? Pero debemos tomar muchos ejemplos de gente de pues, son 40 años sin quedar que la premio. Terrible, ¿no? Así es. Y debemos de entender, pero es como comentamos hace unos minutos, ¿no? Checo yo creo que se puso, veanme, aquí estoy, esto es lo que traigo, tú dices si dejarles o no, y yo creo que Red Bull se ha caracterizado por ser una de las escuderías top, y esperemos que le dé el asiento para el próximo año y estemos todos contentos y los grupos que hay en apoyo de Cleveland Racing, Paul Checo, ahora están en Red Bull Checo, como decía Mario. Nos vamos a quitar la rosa y nos vamos a poner el azul. El azul, El azul no. Sí, no. ¿Cómo vislumbras que sea un 2021 Checo sentado en Red Bull y Checo fuera de la Fórmula 1? Si Checo no tiene asiento en la Fórmula 1, voy a empezar por ese escenario,
Me parece que es muy difícil que regrese a la Fórmula 1, pero un año sabático en este deporte prácticamente no existe. Y ahí tenemos como evidencia un pilotazo también, como el alemán Nico Hülkenberg, que es un trabuco de piloto, pero el no tener asiento pues, le ha causado que tenga menos posibilidades de regresar. Se hablaba de que le competía el asiento a Checo, la verdad es que no. La verdad es que los que le compiten el asiento a Checo son el propio Alexander Albon, pero también otro japonés, Totsuda, si no mal recuerdo que se apellida. Es decir, talentos nuevos, salir de la Fórmula 1, romper con tu carrera, eh, realmente es muy poco probable regresar. Algunos casos son el de Kimi Raikkonen, que también hizo por ahí una pausa y luego reapareció, pero son casos bastante pocos, ¿no? Entonces, estaríamos viendo, digamos, el final de la carrera de Checo desde mi punto de vista, si es que toma el año que viene. Y yo no he entendido por qué, y habría que preguntarle o había que escuchar a Checo, por qué no ver otras categorías y otras posibilidades. A mí me gustaría ver a Checo en IndyCar, por ejemplo. Yo creo que sería como una cerecita del pastel, verlo en las 500 millas de Indianápolis, verlo en este otro tipo de autos, verlo en Estados Unidos corriendo estos superóvalos. Y es otra posibilidad, pero yo he entendido que a él no le interesa mucho esta parte, o es Fórmula 1 o es nada. Quizás es el momento de la emoción, etcétera, etcétera. Y está el otro escenario, si le dan el Red Bull, entonces yo vislumbro que Checo no solamente pueda tener un buen año Fer y que ayude a esta escudería, sino que incluso se pueda catapultar a las dos escuderías más fuertes que son Ferrari y Mercedes. Yo sí lo veo con serenidad, sí lo veo con la posibilidad, no lo van a decir Fer, pero sin duda sería el piloto número 2 de la escudería. El piloto número 1 sin duda seguiría siendo Max Verstappen, pero las condiciones que tendría Checo como número 2 serían superiores a las que tiene ahorita en Racing Point, de tal manera que le pondrías más elementos para que él pudiera destacar, apoyar y enseñar eso que tiene ya como un piloto maduro, de tal manera que si es eso, yo me atrevería a decir que podría aspirar, ¿por qué no? Incluso a subirse al Ferrari, ¿no? También depende cómo le vaya a Carlitos Sainz en Ferrari, me parece que va a tener una competencia muy fuerte, aunque es un buen piloto. Y yo eh, me da mucho gusto cuando escucho estos nombres, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Checo Pérez, porque a final de cuentas son pilotos, si no latinos, por lo menos iberoamericanos. Porque cada vez más, como lo ven nuestros amigos, es más difícil que lleguen pilotos de estas latitudes a la Fórmula 1, los propios intereses. Lo más común es que lleguen alemanes, que lleguen británicos, que lleguen europeos, por obvias razones, y estos pilotos nos dan todavía alegría y la certeza de que podamos tener algunos presentes en las carreras, ¿no? Acabas de mencionar a Ferrari y Mercedes. Los pilotos de Ferrari son Verstappen, de Mercedes, Hamilton y Bottas. Digo, Hamilton. Leclerc y Sainz la temporada que viene. ¿Cómo ves? Yo creo que hacemos un lado un poquito a Hamilton porque es fuera de serie. Es un fuera de serie. Sí, Hamilton. Sainz, Leclerc y Bottas, Checo Pérez. Entre los cuatro, ¿cuál ves mejor? ¿Cuál? Mira, quitándonos a un lado lo mexicano. Es interesante lo que le está pasando a Checo porque hay un recambio generacional en la Fórmula 1 y Checo está como a la mitad de ese recambio generacional. Es decir, los pilotos maduros, pues ya prácticamente
se han retirado, se han ido. Te puedo decir que cuando yo tenía entre 20 y 30 años, que no fue hace mucho, pues estaba Schumacher, estaba Mika Häkkinen, estaba Rubens Barrichello, estaba pues esta generación de pilotos que sucedió a la generación anterior, que fue la de Senna, la de Alan Prost, la de Damon Hill, la de todos estos pilotos, y Checo es la que sigue, digamos, pero que también ya está de salida. Digamos, tenemos al propio Fernando Alonso que regresó, pero también no creo que le quede mucho a Vettel, por ejemplo, que son pilotos maduros, pero Checo está en esa posibilidad de tener unos 5 años más en Fórmula 1 donde esté a plenitud. Y este recambio generacional viene con chicos como Leclerc, como el propio George Russell, Alexander Albon, por decirlo también, Nikita Mazepin, el ruso ahora que su papá también se dice que le compró el asiento en Alfa Romeo. Son todos estos chavos que vienen empujando duro de Fórmula 1. El propio Max Verstappen, Max Verstappen se ve como un piloto que ya lleva mucho tiempo, pero yo quiero decir que es un jovenazo, tiene como 25 años, si no mal recuerdo, o sea, el cuate es un superdotado, y efectivamente Hamilton eres un fuera de serie. Yo te digo que los 3 pilotos de este momento, los mejores 3 pilotos son, y lo digo en ese orden, es Hamilton, es Max Verstappen y es Sergio Pérez. Con el pequeño, digamos, la pequeña inconformidad de que a diferencia de Verstappen y Hamilton, Checo Pérez no ha tenido un auto de ese calibre. Habría que ver a Checo en un auto de esos para medirlo y compararlo en su justa dimensión con estos otros 2 pilotos. Pero sin duda esos 3 yo pienso que son los pilotos del momento. Pienso que Leclerc, que es una estrella del futuro, le falta camino por andar. Valtteri Bottas me parece que es un buen piloto, muy, muy buen piloto, pero que por estar en una escudería como Mercedes sacrificó, digamos, la posibilidad de que él pudiera seguir creciendo. Él aceptó ser piloto número 2 y eso lo limitó, pero sin duda es un buen piloto. A lo mejor lo que le hace falta a Valtteri Bottas es iniciar otra vez, hacer un poquito para atrás su carrera e irse a un equipo mediano para ir demostrando ya sin presión, ya sin Hamilton, ya sin toda esta parafernalia de lo que es capaz. Pero sí creo que Sergio Pérez en este momento es mejor que Valtteri Bottas, ¿no? Es mejor que Leclerc porque Leclerc le falta experiencia, pero incluso yo creo que Sergio Pérez y Carlos Sainz son muy parecidos, aunque me parece que Sergio está en un mejor momento ahorita que Sainz. ¿Sí? Te lo digo, lo comparo con Sainz porque Sainz va a migrar de McLaren, donde está ahorita, a Ferrari el año que viene. Va a ser la pareja de Charles Leclerc, porque Vettel abandona Ferrari y como sabemos se va a Racing Point. Me parece que Sergio es mucho mejor piloto en este momento, por ejemplo, que Sebastian Vettel. Y para decir que es mejor piloto que Sebastian Vettel, pues debería tener la oportunidad en el Red Bull, que fue donde Vettel pudo ser campeón mundial, y que eso hace la diferencia. Pero si tú te fijas yo nunca he visto, y ese es mi punto de vista, por supuesto que está a discusión, yo nunca he visto que Vettel tenga las habilidades para desarrollar un auto, sino más bien él maneja de manera magistral el auto ya que está desarrollado, ¿no? Pero bueno, ese es un tema a discutir. Porque vamos a ponerlos en condiciones similares, ¿no? O sea, no es lo mismo que corras con una bicicleta que corras con una moto Honda Yamaha, ¿no? O una bicicleta eléctrica Roadstep, claro, a una Harley, ¿no? O sea, es decir, mira, yo lo pongo así. Yo creo que si Checo estuviera en el Ferrari que tiene ahorita Vettel, haría mejor papel. No estoy diciendo que ganara carreras, ojo,
Estoy diciendo que haría mejor papel y yo sí estoy seguro y convencido que Checo colaboraría con el equipo a desarrollar, estabilizar y poner a punto el auto. Yo creo que Vettel no estaba acostumbrado a correr en la parte trasera de la grilla, ni estaba acostumbrado a tener esta presión, ni a esta paciencia que se necesita para desarrollar el auto, para ponerlo a punto. Y me estoy refiriendo a un auto de top, como el Ferrari. Entonces, si en este momento Checo estuviera en el Ferrari de Vettel, yo estoy seguro que tendría mejores resultados y en una de esas, Pérez se metería al podio. Pues yo creo que si con este auto de Racing, por las carreras que Sergio no pudo participar por el COVID, por la rotura de motores, quedó en cuarto lugar. Sí, Yo creo que estaría peleándole a Valtteri Bottas, hubiera sido un tirazo este gran premio. Sí. Bueno, recordar que el Ferrari no anda bien, Fer. Han tenido algunos problemas directivos y eso ha impactado, digamos, en el desarrollo tecnológico del auto, pero yo estoy seguro que con un piloto como Pérez podrías trabajar para remediar esos problemas que tu auto tiene. Es lo que hicieron en Racing Point, pues. ¿Por qué Racing Point tiene este crecimiento? Pues porque Sergio tuvo la paciencia, tuvo la posibilidad de contribuir, de ayudar a ponerlo a punto. Checo no estuvo solo. Yo sí te voy a decir que yo sí creo que una de las mejores parejas de pilotos de los últimos años sí fue Nico Hülkenberg y Sergio Pérez. Los dos son unos pilotazos impresionantes y que no han tenido ninguno de los dos la posibilidad de tener un espacio en un equipo grande y que eso les ha desarrollado la habilidad de poder desarrollar estos autos de media tabla, si me permiten la expresión, de media tabla para arriba. Y bueno, pues esa es la diferencia, me parece a mí. Sí, confiamos como que haya cazadores de talento de alguna manera, que tenga de la gente de Red Bull, o sea, y Fórmula 1 es impresionante su trabajo, su nivel de empresa, su nivel de decisión. Sí, bueno, la decisión no es tan complicada, ¿eh? Si tú pones a los dos pilotos y te preguntas, a ver, ¿qué quiero para el 2021? ¿Alexander Albon o Sergio Pérez? Alexander Albon no te va a dar más de una temporada más, Fer, porque le pasa lo que a los demás pilotos. Él trae un apoyo que le permite estar en Red Bull, él es tailandés, con una mezcla británica, pero no le va a alcanzar ese apoyo para más de la temporada que viene. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener el empuje de un piloto como Pérez por un año por lo menos o tener el de Albon? Te quedaste Feliciado. pero tú le acomodas. Sí. Pues esperemos que sea un gran año, digo, para Sergio, que firme, que ya no nos tenga en esa maraña de especulaciones, que ya firmó, que no firmó, y que la nota de tal portal, que la nota de tal periódico, ojalá ya tengamos esa tranquilidad y que estemos cenando nuestros pavos, nuestro bonito, nuestro canal, celebrando que primero que tenemos salud y después que Checo está firmado para 2021. ¿Tienes un material preparado, Cristian? Sí, Fer, fíjate que hace unas horas salió en los periódicos que un legendario de la Fórmula 1, como lo es Frank Williams, cayó hospitalizado. Frank Williams fue el fundador de la escudería que lleva su apellido, Williams, que se fundó en 1976 y su primer gran premio lo corrieron en 1977. Todavía, Fer, estamos hablando en los años 70 de estos pilotos mecánicos que se atrevían a juntarse con empresarios y
y tratar de armar estos coches para competir en la Fórmula 1. De hecho, en esta foto que ves de los años 70, pues está el propio Williams lavando ahí con la brochita, supongo que con gasolina, lavando ahí, limpiando las piezas de la llanta. Y bueno, pues eran otros tiempos. La escudería Williams, como te comenté, se fundó en 76 y es una de las 4 escuderías más tradicionales como la Ferrari, la McLaren y la Mercedes. Pero son de estas historias románticas. Cada una de estas escuderías tienen un personaje, el líder que las fundó. Si recordamos a Ferrari, pues es recordar a Enzo Ferrari. Si es hablar de McLaren, es hablar de Ron Dennis. Y de estos legendarios líderes que construyeron estas grandes marcas. Williams ha ganado 9 campeonatos de constructores y 7 de pilotos. Desde luego, pues que eran otros tiempos. Williams ha tenido más problemas ya en la actualidad porque ha tenido que recurrir también a motores ya no hechos por ellos, sino, digamos, suministrados por marcas de renombre, aunque también al principio, en los años 70, estuvieron muy de la mano con Ford y con su motor de competencias que es el Cosworth, y que bueno, pues ellos le metían mano, digamos, era más artesanal, si se me permite la expresión. Frank Williams, como te lo repito, fue piloto mecánico y fue director de carreras tanto en la Fórmula 2 como en la Fórmula 3. Desde el 76 creó su equipo actual, porque él ya había tenido un equipo anterior, pero se deshizo por un rompimiento con el socio que tenía. Me parece que era un petrolero y un holandés, y tuvieron algunos problemas ahí de sociedades de negocios, y eso les llevó a disolver esa sociedad, y él fundó en 76 su propio equipo. En 1986 este personaje histórico de la Fórmula 1 tuvo un accidente de tráfico que lo dejó, como lo ves ahí en la foto, en silla de ruedas, y bueno, pues también se le concedió la Orden del Imperio Británico por ser un miembro relevante de esa sociedad. Dirigió el equipo hasta 2013, donde se lo dejó a cargo a su hija Clarice Williams, como la puedes ver aquí en la foto, y ambos tuvieron que vender el equipo en septiembre del 2020. Ya estos equipos románticos de estos grandes hombres, pues tienen que pasar a un lado, porque ahora las escuderías son empresas, no dependen solamente de un solo inversionista, aunque todavía haya algunos, como por ejemplo Lawrence Stroll. Lawrence se tiene que rodear de varias empresas, incluyendo Aston Martin, para sostener esto. La Fórmula 1 ha cambiado, como tú bien dijiste, esto es una situación de empresas, de comercio, y yo quise poner aquí algunos coches para que los fuéramos recordando, Fer. Aquí tenemos el Williams 06 de 1978, para que vayas dimensionando los cambios que se han presentado, y es impresionante la evolución, desde luego. Y aquí ya estamos hablando que en 78 ya eran unos coches bastante desarrollados. Está el 07, donde también se observan ahí unos cambios de tamaño, de dimensiones. Tenemos aquí el F08, el FW08 de 1982, aquí donde vemos al piloto más al frente, donde vemos una trompa del coche más corta. Pero bueno, pues ha sido la evolución, se ven hasta chistosos estos autos ahora. Y en el FW11, que ya tiene motor Honda, y que muchos de estos corrieron en los grandes premios de México de la década de los años 80. Y si tú ves, Fer, los colores de Williams siempre estuvieron entre el blanco, el azul, pero aquí también tenemos el Honda. Y tenemos aquí también el FW18, que era de motor Renault. Este famoso coche también me acuerdo mucho, el azul, por sus competencias encarnizadas con Ferrari. Y fíjate, Fer, que
identificabas al Williams con el color azul, como lo puedes ver aquí, y de pronto se arma un escandalazo porque en la siguiente temporada Frank Williams decide ponerle el color rojo al coche, entonces eso significaba pues sumarte a los colores de la competencia, como era Ferrari. Aquí tenemos el FW21 de Ralf Schumacher, el hermano de Michael Schumacher, ahí lo tienes. Entonces fue un escandalazo terrible, porque cómo era posible que del azul te vinieras al rojo, tratándole de ganar ahí los colores al eterno rival. Es como si, no sé, por decir un ejemplo trivial, de repente el Cruz Azul dijera, pues me cambio al color amarillo del América, claro. Pues eso podría ser. Entonces, por eso es el símil a esto que te comparto. Y bueno, pues estos ya son los más actuales, el FW43, que vuelve a tratar de recuperar esos colores azul, aunque todavía tiene un contenido en color rojo. Y también el Williams, me encantaba este auto, que era el Williams BMW. Aquí tenemos al colombiano Juan Pablo Montoya, un extraordinario piloto, intrépido, etcétera, etcétera. Fíjate que en ese momento, Fer, de la camada de Juan Pablo Montoya, era cuando la IndyCar era el semillero de la Fórmula 1 y donde varios pilotos que ganaban los campeonatos en IndyCar daban el brinco a la Fórmula 1. Tal fue el caso de Juan Pablo Montoya, que fue campeón con el equipo de Chip Ganassi en la IndyCar, ese famoso carro con la publicidad de la empresa Target, de la marca es como un súper, una especie de súper que hay en Estados Unidos, de la Target. Entonces, de este equipo de Chip Ganassi, y da el brinco Juan Pablo Montoya a la Fórmula 1 y gana carreras. Por eso te digo que era muy interesante esa época. Y luego, bueno, ya recientemente tenemos el 2018, donde el principal patrocinador pues es Martini, esta bebida de vinos, de recordar el vino espumoso de Martini, se me antojó ahorita. Pero bueno, y finalmente en 2019 se vuelve a recuperar el color azul, pero estos últimos años hay que reconocer que la escudería vino a menos en resultados. Por eso Frank Williams tiene que finalmente dejar la dirección del equipo para que haya inversionistas que le metan dinero. Y bueno, pues este es el actual coche de 2020 de Williams Racing, ya que finalmente ya no pertenece a su legendario dueño, pero que siempre quedará marcado, como decimos, en el corazón de todos los que nos gusta el automovilismo. Y que bueno, pues estas historias románticas terminan en estos monstruos empresariales que son ahora estas escuderías, ¿no? Pues básicamente eso era lo que quería compartir, para recordar un poco a Frank Williams, que tristemente está hospitalizado y que esperemos todavía le quede cuerda para rato. Su pronta recuperación. Pues Cristian, fue un gran placer estar contigo nuevamente en este cuarto programa de espacio de Inicio Racing Media. La porque esta semana ya no tengo mis cargas, pero la próxima trataremos de presentar un anuario, un resumen. Así es. En algunas otras. Pues te propongo que para esperar el resultado, iba a decir el resultado, y efectivamente para esperar la resolución más bien del equipo de Red Bull, presentemos, Fer, si me permites, los antecedentes de algunas escuderías. ¿Por qué no? Para hacer un primer ejercicio, revisamos la historia de lo que fue Racing Point, desde que fuera la escudería Jordan, y ¿por qué no hacemos el repaso de lo que fue la escudería Red Bull para ver cuáles son sus antecedentes y ver los coches? ¿Te parece bien? Perfecto, así para que nuestros amigos pues
estén contentos con ese material, que al momento creo que va muy bien, y que les hemos recibido algo Así es. de gente Te, re- te reitero que más que especialistas nos gusta el deporte y como cualquier aficionado nos allegamos de información. No hacemos periodismo para que no diga la gente, no, es que estos no hacemos periodismo, solo somos aficionados que nos gusta y como aficionados compartimos información. Después, por ejemplo, Valeria Moliné nos daba otra información que precisaba algunos datos que nosotros dábamos, y de eso es el chiste. El chiste no es que nosotros sigamos puntualmente las cosas, sino más bien de que nos vayamos retroalimentando y compartiendo experiencias, anécdotas alrededor de todo este mundo maravilloso que es de la Fórmula 1, para que luego no se diga que, o sea, nosotros decimos muchas imprecisiones porque somos aficionados ante todo. Y yo no sé si has visto la película de Niki Lauda, no me acuerdo cómo se llama, pero búscala en Netflix para que veas cómo era antes esta situación de donde se reunían en la Gran Bretaña. Ahí han tenido siempre muchos gustos por el automovilismo y se reunían a las carreras, a arreglar los coches, y ahí es donde se da esta rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt, que eran dos pilotazos brutalmente terribles y competitivos, ¿no? Así que ya tenemos material para ya las últimas 2 semanas, 3 semanas del año, y esperemos que todo salga bien. Pues, Cristian, muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias ti, por amigo tu... querido. Y aquí estamos y vamos a seguir esperando lo mejor para Checo Pérez y para todos los amigos que nos siguen en este canal. Los invitamos a seguir en las redes sociales. Vamos a tocar aquí en la descripción para que nos sigan, comenten, nos hagan sugerencias, críticas constructivas, destructivas, de ideas, porque este canal es el punto de vista de los amantes. Muy buenas noches, Cristian. Muchas gracias por tu... Buenas noches.